El polvoriento sendero se extendía interminable ante Frank Ferguson. Cabalgaba en su yegua castaña de regreso a su pequeño rancho. Estaba en las afueras de Gila Bend, en el territorio de Arizona. Se preguntaba si la carta que había escrito hacía 3 meses recibiría alguna vez una respuesta. Y mucho menos, si le traería la compañía que podría llenar el vacío en su pecho. Un vacío que sentía cada noche al sentarse solo junto al fuego. Era la primavera de 1883. Frank llevaba casi 5 años trabajando en su modesta explotación ganadera. Se había establecido en el territorio de Arizona a los 23 años. Ahora, con 28, había construido un rancho respetable con sus propias manos callosas. Construyó una robusta casa de adobe y madera, y se había establecido como un hombre trabajador y honesto entre los demás rancheros y la gente del pueblo. Pero cada logro se sentía de alguna manera incompleto sin alguien con quien compartirlo, sin la risa de una mujer llenando las habitaciones que había construido, sin la promesa de una familia que continuara todo lo que estaba trabajando para crear. La decisión de escribir a una agencia matrimonial del este no había sido fácil. Frank había luchado con su orgullo durante meses. Sentía que admitir su soledad lo hacía parecer débil o desesperado. Pero después de otra Navidad, que pasó completamente solo, salvo por su caballo y el puñado de ganado que poseía, finalmente había puesto la pluma sobre el papel y escribió lo que sintió que era la carta más vulnerable de su vida. Había sido honesto sobre sus circunstancias, sobre el aislamiento de la vida en el rancho, sobre la dura belleza del paisaje desértico que algunas mujeres podrían encontrar insoportable. No había exagerado sus posesiones ni sus perspectivas. Quería que cualquier mujer que respondiera supiera exactamente a lo que vendría. La respuesta había llegado hacía 6 semanas. Estaba escrita con una letra pulcra y cuidada que sugería educación y refinamiento. Su nombre era Grace Donnelly y tenía 24 años. Era originaria de Pensilvania, pero residía más recientemente en San Luis, Missouri. Había escrito que sus padres habían fallecido de influenza el invierno anterior. La habían dejado sin familia y con medios limitados para mantenerse. Las opciones disponibles para una mujer soltera de medios modestos eran pocas y poco atractivas. Lo había explicado con una honestidad directa que Frank apreció. Los puestos de maestra eran escasos y mal pagados. El trabajo en las fábricas era agotador y peligroso, y no deseaba depender de parientes lejanos que habían dejado claro que la consideraban una carga. Su carta no había sido ni demasiado romántica ni fríamente práctica. En cambio, tenía un tono de esperanza cautelosa que resonó profundamente en Frank. Escribió que entendía que la vida en el rancho sería difícil, que el territorio de Arizona estaba lejos de las comodidades civilizadas de las ciudades del este, pero que creía que una vida construida sobre el respeto mutuo y un propósito compartido podría convertirse en algo significativo. Había hecho preguntas reflexivas sobre su rancho, sobre el clima y la tierra, sobre lo que él esperaba de una compañera. Sus palabras sugerían a una mujer de sustancia e inteligencia, alguien dispuesto a enfrentar las dificultades, pero no lo suficientemente tonta como para idealizarlas. Habían intercambiado 3 cartas más durante las semanas siguientes. Cada una profundizaba la sensación de Frank de que quizás Grace Donnelly podría ser la respuesta a la soledad que había sido su compañera constante. Ella escribió sobre su amor por la lectura, su habilidad con la aguja, su experiencia ayudando a su madre a administrar su hogar. Él escribió sobre la satisfacción de ver crecer su pequeño rebaño, sobre la cruda belleza de los atardeceres del desierto, sobre su esperanza de expandir eventualmente su operación lo suficiente como para contratar a algunos peones. Con cada intercambio, la realidad de su llegada se volvía más concreta y más aterradora. Ahora, mientras Frank guiaba a su yegua por la calle principal de Gila Bend, su corazón martilleaba contra sus costillas. La intensidad lo hacía sentir como un tonto. La diligencia de Yuma debía llegar en menos de 1 hora. Y si Grace había cumplido con el horario descrito en su última carta, estaría en ella. Había pasado la semana anterior limpiando su rancho con una atención al detalle que habría asombrado a cualquiera que conociera sus hábitos de soltero.
Lavó las ventanas, sacudió las alfombras e incluso recogió flores silvestres para ponerlas en un frasco sobre la mesa de la cocina. Había sacrificado y preparado uno de sus pollos para la cena, un lujo que rara vez se permitía, y había practicado lo que podría decir cuando la viera por primera vez tantas veces que las palabras habían perdido todo significado. El pueblo de Gila Bend era pequeño. Consistía en una única calle principal bordeada de edificios de madera blanqueados por el sol. Parecían brillar bajo el implacable calor de Arizona. Había una tienda general, un salón, una pequeña iglesia, una herrería y una pensión que también servía como parada de la diligencia. Quizás 200 almas llamaban hogar al pueblo, con otras 100 más o menos dispersas por los ranchos y granjas de los alrededores. No era mucho para ningún estándar, pero era lo más cercano a la civilización en un día de duro viaje. Y Frank había llegado a considerarlo su hogar. Desmontó frente a la pensión y ató su yegua al poste de enganche. Luego se quitó el sombrero para secarse el sudor de la frente. El sol de la tarde era despiadado, como siempre lo era a finales de mayo, y se preguntó qué pensaría Grace del calor. Había intentado prepararla en sus cartas, pero las palabras apenas podían capturar la realidad física de Arizona en verano. La forma en que el aire mismo se sentía como algo vivo presionando contra tu piel. La forma en que la sombra se volvía tan preciosa como el agua. Martha Henderson, que dirigía la pensión con su esposo George, salió al porche y saludó. Era una mujer robusta de unos 50 y tantos años, con ojos amables y una manera directa que Frank apreciaba. «La diligencia debería estar aquí en cualquier momento, Frank», gritó. «¿Estás bien?» «Estoy hecho un manojo de nervios», admitió Frank, logrando una sonrisa tímida. Martha rió cálidamente. «Eso es bastante natural. No todos los días un hombre conoce a su prometida por primera vez. Te has arreglado bien, por cierto. Estoy segura de que le gustará». Frank se había esforzado en su apariencia. Llevaba su mejor camisa, una de algodón azul oscuro que no se veía gastada en algunos lugares, y su par de pantalones de mezclilla más nuevos. Se había afeitado cuidadosamente esa mañana y se había cortado el pelo en la barbería 2 días antes. Sus botas estaban limpias de polvo, aunque sabía que eso no duraría mucho. Quería causar una buena impresión. Quería que Grace viera que la respetaba lo suficiente como para presentarse bien, incluso si no podía ofrecerle lujos. El sonido de caballos y ruedas traqueteando anunció la llegada de la diligencia antes de que apareciera. Frank sintió que se le encogía el estómago cuando el coche dobló la curva de la carretera y avanzó hacia ellos. Una nube de polvo se levantaba a su paso. El conductor, el viejo Pete Martínez, era una vista familiar y detuvo al equipo con una facilidad practicada. «Buenas tardes, Martha, Frank», gritó Pete mientras ponía el freno. «Hoy les traigo algunos pasajeros». Frank dio un paso adelante, con el corazón en la garganta, mientras Pete bajaba y abría la puerta de la diligencia. El primer pasajero en salir fue un vendedor ambulante que Frank reconoció de visitas anteriores. Un hombre corpulento que se quejaba del calor como siempre. El segundo era un caballero mayor con un traje oscuro que Frank no conocía. Probablemente se dirigía a una de las operaciones mineras más al norte. Luego, una mano enguantada apareció en la puerta y Pete se estiró para ayudar a su dueña a bajar el empinado escalón. Grace Donnelly salió de la diligencia en una nube de polvo y calicó arrugado, y Frank se olvidó de respirar. No era hermosa en el sentido convencional que describían las novelas baratas. No tenía los delicados rasgos de porcelana ni los rizos dorados de las heroínas de las historias populares. Su rostro era más interesante que bonito. Tenía inteligentes ojos verdes, una nariz fuerte y una boca generosa. Parecía acostumbrada tanto a la risa como a la determinación. Su cabello mayormente oculto, bajo un práctico sombrero marrón, parecía ser de un castaño rojizo oscuro. Era de estatura y complexión medianas, ni delgada ni pesada. Tenía el aspecto de alguien acostumbrado al trabajo duro. El polvo del viaje cubría su vestido de viaje y el agotamiento marcaba su rostro, pero se mantenía con una dignidad que imponía respeto. Sus ojos encontraron a Frank de inmediato,
y él vio en ellos la misma incertidumbre y esperanza que sentía agitarse en su propio pecho. Dio un paso adelante, con el sombrero en la mano, y se aclaró la garganta. Señorita Donnelly, Grace, soy Frank Ferguson. Su rostro se transformó con una sonrisa que alivió parte de la tensión que Frank había estado sintiendo. Señor Ferguson, estoy muy contenta de conocerlo finalmente en persona. Veo que sus cartas no exageraban sobre el calor. Su voz era clara y agradable, con un toque de diversión. Sugería que no había perdido el sentido del humor, a pesar de lo que debió ser un viaje agotador. Frank se encontró sonriendo también, y parte de su nerviosismo se disipó. Por favor, llámeme Frank. Y sí, cuesta un poco acostumbrarse. ¿Cómo fue su viaje? Largo, dijo Grace con sentimiento, y más polvoriento de lo que había imaginado. Pero estoy aquí de una pieza, que es lo que importa. Pete estaba sacando el equipaje de la parte trasera de la diligencia, y Frank se movió para ayudar. Grace había traído 2 maletas de viaje gastadas y un pequeño baúl. Todos habían visto días mejores. No eran muchas posesiones mundanas, lo que confirmaba la verdad de lo que había escrito sobre sus circunstancias. Frank sintió una oleada de determinación protectora. Esta mujer había cruzado medio continente con poco más que fe y coraje. Había dejado atrás todo lo familiar para arriesgarse a un futuro con un extraño. Él haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que nunca se arrepintiera de esa elección. «Tengo mi carreta justo allí», dijo Frank, señalando donde había dejado su carro enganchado cerca de la tienda general. «Podemos cargar sus cosas y dirigirnos al rancho. Es aproximadamente 1 hora de viaje. O si prefiere descansar primero, Martha aquí puede prepararle una habitación para la noche». Grace miró a Martha, que observaba los acontecimientos con un interés apenas disimulado, y luego de nuevo a Frank. «Si le parece bien, prefiero ver mi nuevo hogar hoy. He estado viajando durante 3 semanas. 1 hora más no hará mucha diferencia, y confieso que estoy ansiosa por llegar a mi destino». «Al rancho será, entonces», asintió Frank. Le gustó su franqueza, la forma en que enfrentaba las situaciones directamente en lugar de con indirectas coquetas. «Déjeme cargar sus cosas». Mientras Frank llevaba el baúl de Grace hacia la carreta, se dio cuenta de una pequeña conmoción detrás de él. Grace había soltado una suave exclamación, y cuando se dio la vuelta, la vio mirando algo cerca de sus pies. «Vaya, hola», decía Grace con voz suave. «¿De dónde has salido?» Frank dejó el baúl y regresó para ver qué había captado su atención. Allí, sentado directamente frente a Grace y mirándola con adorables ojos marrones, estaba la excusa más lamentable de cachorro que Frank había visto jamás. Era pequeño, tal vez de 3 meses de edad si tuviera que adivinar. Tenía orejas caídas demasiado grandes para su cabeza y patas de gran tamaño que sugerían que se convertiría en un perro mucho más grande. Su pelaje era una mezcla de marrón y blanco, enmarañado con polvo y abrojos, y sus costillas eran visibles bajo su pelaje irregular, pero su cola se movía con tanta fuerza que toda su parte trasera se meneaba, y su expresión era de completa y desesperada esperanza. «Parece que has hecho un amigo», observó Frank, «aunque nunca he visto a ese particular mestizo por el pueblo antes. Parece medio muerto de hambre», dijo Grace, con evidente preocupación en su voz. Se agachó, sin importarle su vestido ya polvoriento, y extendió las manos lentamente. El cachorro se arrastró hacia adelante, con la cola todavía moviéndose, y olfateó sus dedos tentativamente antes de lamerlos con entusiasmo. «Oh, pobrecito, ¿te han abandonado?» Martha bajó del porche, frunciendo el ceño al cachorro. «Ese es un callejero. Ha estado rondando el pueblo durante 1 semana. George intentó darle algunas sobras, pero es asustadizo. Huye si alguien se acerca demasiado. Aunque parece que le ha tomado cariño a usted, señorita Donnelly». Grace estaba acariciando la cabeza del cachorro ahora, y la pequeña criatura había cerrado los ojos en aparente felicidad, apoyándose en su toque. «¿Alguien lo ha reclamado?» «Que yo sepa, no», dijo Martha. «Probablemente lo dejaron atrás unos viajeros de paso».
O tal vez se alejó de uno de los ranchos y no pudo encontrar el camino de regreso. A veces pasa. Grace miró a Frank y él pudo leer la pregunta en sus ojos antes de que la hiciera. Sé que acabo de llegar y no tengo derecho a pedir nada, pero ¿crees que podríamos llevarlo con nosotros? Al menos para darle una comida decente. Parece tan lastimoso. Frank nunca había sido particularmente sentimental con los animales. Su caballo era una herramienta que trataba bien porque era práctico hacerlo. El ganado era su sustento. Nunca había visto el sentido de tener un perro que no se ganara el sustento trabajando con el ganado o vigilando la propiedad. Pero al ver la expresión esperanzada de Grace, la forma en que el cachorro finalmente había dejado de temblar ahora que estaba presionado contra ella, descubrió que no tenía el corazón para negarle su primera petición. A un rancho siempre le viene bien un buen perro, dijo con cuidado. Aunque ese pequeño despojo no parece que vaya a ser de mucha utilidad por un tiempo. La sonrisa de Grace fue radiante. Gracias, Frank. De verdad, prometo que me ocuparé de él. No será una carga para ti. Recogió al cachorro, que no protestó por ser manipulado, y se puso de pie. El perrito se acomodó en sus brazos como si perteneciera allí, todavía mirándola con ojos de adoración. Vas a tener que darle un baño, observó Martha con sentido práctico. Ese animalito está completamente sucio. Lo haré, prometió Grace, tan pronto como lleguemos al rancho. Frank terminó de cargar las pertenencias de Grace en la carreta, sacudiendo ligeramente la cabeza ante el extraño giro que había tomado el día. Se había preparado para muchos escenarios posibles con respecto a la llegada de Grace, pero añadir un cachorro callejero a la ecuación no había estado entre ellos. Aún así, supuso que podría ser peor. Al menos el perro era pequeño. Ayudó a Grace a subir al asiento de la carreta, y ella se acomodó con el cachorro todavía en brazos. Frank tomó su asiento a su lado y cogió las riendas, muy consciente de su presencia junto a él. Se sentía extraño y correcto a la vez, tener a alguien sentado allí. Había hecho el viaje entre el pueblo y el rancho innumerables veces solo. La adición de un pasajero, especialmente este pasajero en particular, lo hacía sentir como un viaje completamente diferente. ¿Lista?, preguntó él. «¿Lista?», confirmó Grace. Frank hizo un chasquido a los caballos y avanzaron, dejando Gila Bend atrás mientras se dirigían a través del desierto abierto hacia su rancho. Su rancho. Supuso que debería empezar a pensar en ello si Grace aceptaba seguir adelante con el matrimonio. Eso era algo que tendrían que discutir pronto, los detalles prácticos de cuándo y cómo formalizarían su acuerdo. Pero por ahora, Frank se contentaba con simplemente sentarse a su lado. Le echaba miradas cuando pensaba que ella no estaba mirando. Intentaba hacer coincidir a esta mujer real con la imagen que había construido en su mente a partir de sus cartas. El paisaje que atravesaban era duro, pero impresionante a su manera. Matorrales de salvia y querosota salpicaban la tierra arenosa, y afloramientos rocosos se alzaban como monumentos antiguos contra el brillante cielo azul. Las montañas brillaban a lo lejos, sus picos aún conservaban un toque de nieve a pesar de la estación. Un correcamino se lanzó a través del sendero delante de ellos, y en algún lugar un halcón gritó mientras cabalgaba las corrientes térmicas en lo alto. Grace miraba a su alrededor con evidente interés, absorbiendo todo con esos agudos ojos verdes. «Es tan diferente a todo lo que he conocido», dijo después de unos minutos de silencio. «Tan vasto y abierto. No estoy segura de si me resulta aterrador o emocionante». «Puede ser ambas cosas», admitió Frank. «El espacio requiere algo de tiempo para acostumbrarse si has crecido en el este. Algunas personas nunca se adaptan, siempre se sienten expuestas y vulnerables sin edificios y multitudes a su alrededor. Otras llegan a amarlo, la sensación de libertad que da». «¿Y tú cuál eres?», preguntó Grace, volviéndose para mirarlo. «Lo amo», dijo Frank sin dudarlo. «Crecí en Texas, que tiene su propio tipo de vastedad. Cuando vine aquí y vi toda esta tierra, toda esta posibilidad, supe que quería construir algo permanente, algo que durara». Grace asintió pensativamente, su atención volviendo al paisaje. El cachorro se había quedado dormido en sus brazos, agotado por el hambre
y quizás por el estrés de sobrevivir por su cuenta. Acarició su pelaje suavemente, distraídamente, mientras hablaba de nuevo. Tus cartas fueron honestas sobre las dificultades, Frank. Lo aprecio. Quiero que sepas que no vine aquí con nociones románticas tontas. Entiendo que la vida aquí será difícil. Entiendo que nuestro acuerdo es de naturaleza práctica, al menos al principio. Estoy preparada para trabajar duro y sacar lo mejor de las cosas. Aprecio que lo digas, respondió Frank. Pero quiero que sepas que solo porque nuestro matrimonio comience por consideraciones prácticas, no significa que espero que se quede así. Espero que podamos construir algo real, Grace. Algo basado en la asociación y el respeto, y quizás con el tiempo, el afecto. Sintió que su rostro se calentaba al decir la última palabra. Se sentía expuesto y vulnerable de una manera que no tenía nada que ver con el paisaje abierto. Pero la expresión de Grace cuando la miró era cálida. Espero lo mismo, dijo ella en voz baja. No mentiré y diré que podría haberme enamorado de ti solo por las cartas. Pero me gusta lo que he aprendido de tu carácter, Frank Ferguson. Creo que eres un buen hombre. Creo que esa es una base sólida sobre la cual construir. Continuaron en un silencio agradable durante un rato. Las ruedas de la carreta crujían, los cascos de los caballos golpeaban la tierra compacta en un ritmo constante. Frank señaló varios puntos de referencia a medida que pasaban. Explicó qué ranchos pertenecían a qué familias, dónde se podían encontrar las mejores fuentes de agua y qué áreas evitar durante la temporada de monzones, cuando las inundaciones repentinas podían convertir los cauces secos en torrentes mortales en cuestión de minutos. Grace escuchaba atentamente, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que ya estaba pensando en las realidades prácticas de su nueva vida. Preguntó sobre el suministro de agua del rancho, sobre qué cultivos se podían cultivar en un clima tan árido, sobre los vecinos más cercanos y con qué frecuencia veían a otras personas. Frank respondió tan exhaustivamente como pudo, impresionado por lo rápido que parecía estar adaptándose a la idea de la vida en el desierto. El cachorro se despertó a mitad del viaje y comenzó a retorcerse en los brazos de Grace, gimiendo suavemente. Creo que podría necesitar hacer sus necesidades, dijo Grace, con un aire ligeramente avergonzado. Frank detuvo la carreta y Grace bajó, poniendo al cachorro en el suelo. Inmediatamente se agachó y se ocupó de sus asuntos. Luego comenzó a olfatear con gran interés, investigando este nuevo entorno. Frank observó con diversión cómo se abalanzaba sobre un saltamontes, fallando por 1 kilómetro. Luego se tropezó con sus propias patas de gran tamaño en el intento. Al menos tiene espíritu, observó. ¿Cómo lo vas a llamar? Grace lo consideró, observando al cachorro explorar. Aún no estoy segura. Creo que primero debería conocer su personalidad. Parece una decisión demasiado importante para tomarla a la ligera. Probablemente sea sabio, asintió Frank. Él mismo bajó de la carreta y se estiró, desentumeciendo los músculos por estar sentado. Aunque debo advertirte, si no le pones nombre pronto, es probable que empiece a llamarlo algo como Chucho o Sobras, y podría quedarse. Grace rió, un sonido que a Frank le gustó mucho. Entonces me esforzaré por elegir algo adecuado antes de que eso suceda. El cachorro se había alejado una corta distancia y ahora le gruñía a un pequeño lagarto. El reptil miró al canino con total indiferencia antes de escabullirse bajo una roca. Grace lo llamó y regresó saltando de inmediato. Tropezaba con cada irregularidad del terreno, pero mantenía una expresión de pura alegría. Al menos viene cuando se le llama, señaló Frank. Eso es más de lo que algunos perros logran. Volvieron a subir a la carreta y continuaron. El rancho de Frank apareció a la vista cuando coronaron una pequeña loma, y sintió la familiar oleada de orgullo que siempre experimentaba al ver su propiedad. No era grande ni grandiosa de ninguna manera, pero era suya, construida con sus propias manos y su propio sudor. La casa del rancho era una robusta estructura de adobe con un techo a 2 aguas y un porche cubierto que recorría el frente. Consistía en una habitación principal que servía como cocina y sala de estar, 2 dormitorios y una pequeña habitación que Frank usaba para almacenamiento.
pero que potencialmente podría servir para otros propósitos. Detrás de la casa había un granero, un gallinero, un pequeño corral y un molino de viento que extraía agua del pozo. Los álamos que Frank había plantado cuando llegó por primera vez ahora proporcionaban una sombra preciosa. Sus hojas susurraban con la constante brisa del desierto. Era modesto, pero estaba bien mantenido y era sólido, construido para resistir el duro clima. Frank había trabajado duro para convertirlo en un verdadero hogar, no solo en un refugio de supervivencia, y esperaba que Grace viera el potencial en él. Detuvo la carreta frente a la casa y se giró para evaluar su reacción. Grace estudiaba el rancho con una expresión pensativa que no revelaba nada. El cachorro, ahora despierto de nuevo, observaba todo con curiosidad alerta. «Esto es todo», dijo Frank, escuchando la incertidumbre en su propia voz. «No es mucho, pero es sólido. El techo no gotea. Las paredes mantienen fuera la mayor parte del calor en verano y el frío en invierno, y el pozo nunca se ha secado». Grace se volvió hacia él con una sonrisa que alivió su preocupación. «Se ve maravilloso, Frank. De verdad. No esperaba nada grandioso, y esto es mejor de lo que esperaba. Claramente has trabajado muy duro». El alivio lo inundó. «Déjame mostrarte el interior». La ayudó a bajar de la carreta, muy consciente del breve contacto de sus manos rodeando su cintura. Ella dejó al cachorro en el suelo y éste inmediatamente comenzó a explorar el patio con entusiasmo, olfateando todo a la vista. Frank guió a Grace hasta el porche y abrió la puerta principal. Adentro, la casa estaba oscura y fresca después de la luminosidad del exterior. La habitación principal estaba amueblada de forma sencilla con una mesa y sillas que Frank había hecho él mismo. Una estufa de hierro fundido, algunos estantes para platos y provisiones, y una mecedora cerca de la chimenea de piedra. Alfombras tejidas cubrían partes del suelo de tierra apisonada, y cortinas colgaban en las ventanas. Las flores silvestres que Frank había recogido estaban en su frasco sobre la mesa, ya un poco marchitas, pero todavía coloridas. Grace caminó lentamente por el espacio, observándolo todo. Frank intentó verlo a través de sus ojos, preguntándose si lo encontraba primitivo y tosco. Había hecho lo mejor que pudo con recursos limitados, pero todavía estaba muy lejos de lo que ella debía haber conocido en Pensilvania o Missouri. «Recogiste flores», dijo Grace, tocando el frasco suavemente. Su voz tenía una nota de emoción. «Eso fue muy considerado». «Quería que te sintieras bienvenida», dijo Frank, sintiéndose incómodo. «Sé que no es lujoso, pero he intentado que sea cómodo». «Es encantador», le aseguró Grace. Continuó su exploración, asomándose a los dormitorios. Uno era claramente el de Frank, con una cama estrecha y una cómoda. El otro era más pequeño y actualmente solo contenía un armazón de cama sin colchón, una pequeña mesa y algunas cajas. «Supongo que esta sería mi habitación». «Si te parece bien», confirmó Frank, «puedo conseguir un colchón en el pueblo y podemos arreglarla como quieras». «O», dudó, luego decidió abordar la situación directamente. «O si prefieres compartir el dormitorio más grande como marido y mujer, eso también se puede arreglar. Seguiré tu iniciativa en estos asuntos, Grace. No quiero que te sientas presionada por nada». Grace lo miró a los ojos con expresión seria. «Aprecio tu consideración, Frank, de verdad, pero creo que sería mejor si nos tomáramos nuestro tiempo con esas cosas. Todavía somos extraños en muchos sentidos. Preferiría tener mi propio espacio al principio, mientras nos conocemos. Espero que no te ofenda». «Para nada», dijo Frank rápidamente, y lo decía en serio. Había sido criado para respetar a las mujeres, y la idea de presionar a Grace a la intimidad antes de que estuviera lista le resultaba profundamente incómoda. «Haremos esto al ritmo que te parezca adecuado». Un rasguño en la puerta interrumpió el momento, seguido de un gemido lastimero. Grace rió y fue a abrir. El cachorro entró dando tumbos, con la lengua afuera, e inmediatamente comenzó a investigar este nuevo territorio interior. «Probablemente debería darle un baño a este pequeño», dijo Grace, «y encontrarle algo de comer». «Puedo calentar un poco de agua», ofreció Frank.
Y hay algunas sobras de ayer que el cachorro puede comer. Nada elegante, solo algunos frijoles y un poco de tocino salado. Trabajaron juntos para sacar agua del pozo y calentarla en la estufa. Mientras esperaban que se calentara, Frank llevó el equipaje de Grace adentro y la ayudó a empezar a instalarse en lo que sería su habitación. El cachorro seguía a Grace a todas partes, sin alejarse más de unos pocos metros de sus talones, como si temiera que ella pudiera desaparecer si le quitaba los ojos de encima. Una vez que el agua estuvo lo suficientemente caliente, Frank encontró una vieja tina de lavar y la llenaron en el patio. Al cachorro no le entusiasmó que lo sumergieran en agua, pero se sometió a la indignidad con una protesta moderada. Aparentemente confiaba en Grace por completo, incluso a través de esta experiencia incómoda. A medida que la mugre se lavaba, el pelaje del cachorro reveló ser una mezcla más bonita de marrón y blanco de lo que había sido aparente antes, con manchas y parches distintos en lugar del desorden color barro que había sido. «Es una hembra», anunció Grace durante el baño, descubriendo este hecho a través de la investigación. «Y se limpia bastante bien». Frank tuvo que admitir que la cachorra se veía considerablemente mejor una vez que la enjuagaron y la secaron con una toalla. Aunque inmediatamente intentó secarse sacudiéndose vigorosamente, salpicando agua por todas partes y haciendo que Grace chillara de risa. El sonido de su risa hizo algo en el pecho de Frank. Hizo que algo que había estado tenso durante años se aflojara un poco. Alimentaron a la cachorra, que comió con la intensidad desesperada de los verdaderamente hambrientos. Luego se desplomó en un sueño inmediato sobre una manta cerca de la estufa, su barriga finalmente llena y su cuerpo finalmente limpio. Grace se cambió su vestido de viaje por algo más simple y práctico, un vestido de trabajo de cálico gastado que claramente había visto muchos lavados. Se quitó el sombrero para revelar un cabello que era efectivamente rojizo, con mechones de cobre que atrapaban la luz. Lo llevaba recogido en un moño simple, práctico en lugar de decorativo. Frank preparó el pollo para la cena mientras Grace exploraba los suministros de la cocina, familiarizándose con dónde se guardaban las cosas. Trabajaron en una danza cuidadosa, ambos tratando de encontrar un ritmo. Ocasionalmente chocaban en el pequeño espacio y se disculpaban. Debería haber sido incómodo, pensó Frank, pero en cambio se sintió casi natural. Como si hubieran hecho esto antes, como si así es como se suponía que debían ser las cosas. Durante la cena, hablaron más abiertamente que en sus cartas. Grace le contó sobre su infancia en Pensilvania, sobre su padre que había sido empleado y su madre que había cosido para complementar los ingresos familiares. Habló con naturalidad de sus muertes, sin buscar piedad, sino simplemente exponiendo los hechos. Describió los meses posteriores, viviendo con la familia de la prima de su madre, sintiéndose como un caso de caridad no deseado, viendo cómo la limitada herencia que sus padres habían dejado se desvanecía en alojamiento y comida. Frank compartió su propia historia sobre crecer en un pequeño rancho en Texas, uno de 4 hijos. Su padre había dividido la tierra entre los 3 hijos mayores, dejando que Frank se abriera su propio camino. Había trabajado como peón de rancho durante varios años, ahorrando cada centavo antes de dirigirse al oeste, al territorio de Arizona, para reclamar su propio pedazo de tierra. Habló de la soledad de esos primeros años, construyendo todo desde cero, hablando con su caballo porque no había nadie más con quien hablar. «Escribí a mis hermanos un par de veces», dijo Frank, empujando los frijoles en su plato. «Nunca respondieron. Creo que me ven como el que se fue, el que eligió no ser parte del rancho familiar. No puedo culparlos por ello, pero dolió de todos modos». «La familia puede ser complicada», dijo Grace en voz baja. «Después de que mis padres murieron, aprendí que la relación de sangre no siempre significa que la gente se preocupará por ti. Mis primos dejaron claro que yo era una carga. Uno de ellos incluso sugirió que debería buscar trabajo en una de las fábricas textiles, como si ese fuera un futuro razonable para mí». Ella negó con la cabeza. «Fue entonces cuando decidí escribir a la agencia matrimonial. Prefiero arriesgarme con un extraño honesto que vivir de la caridad a regañadientes de los parientes». «Me alegro de que lo hicieras», dijo Frank,
y luego sintió que su rostro se calentaba de nuevo. Escribir a la agencia, quiero decir. Me alegro de que te haya traído aquí. Grace sonrió. Yo también. Creo que es demasiado pronto para decirlo con certeza, pero creo que tomé la decisión correcta. Después de la cena, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo en tonos de naranja y púrpura, que Grace declaró que nunca había visto nada igual, Frank abordó el tema que habían estado evitando todo el día. Probablemente deberíamos discutir el matrimonio, dijo, manteniendo su voz casual mientras estaban en el porche viendo la última luz desvanecerse del cielo. ¿Cuándo te sentirías cómoda para llevarlo a cabo? El predicador pasa por Gila Bend una vez al mes. Estuvo aquí hace 2 semanas, así que la próxima oportunidad sería en unas 2 semanas, a menos que prefieras esperar más. Grace guardó silencio por un momento, con las manos cruzadas frente a ella. La cachorra estaba a sus pies como siempre, habiéndose despertado de su siesta y seguido a Grace afuera. Creo que 2 semanas es razonable, dijo finalmente. Nos da un poco de tiempo para familiarizarnos más el uno con el otro, pero no tanto como para que la situación se vuelva incómoda. Y honestamente, Frank, cuanto antes estemos debidamente casados, antes sentiré de verdad que tengo derecho a estar aquí, como si este fuera mi hogar y no solo un lugar que estoy visitando. Entonces, en 2 semanas será, acordó Frank. Iré al pueblo en unos días y hablaré con el predicador Morrison. Le haré saber que nos espere en su próxima visita. Se quedaron en un silencio cómodo mientras las estrellas comenzaban a emerger. Más estrellas de las que Grace había visto en su vida, susurró. Una alfombra de luz que se extendía de horizonte a horizonte. El aire se enfrió rápidamente una vez que el sol se puso, perdiendo el calor castigador del día y volviéndose casi agradable. En algún lugar a lo lejos, un coyote llamó, y las orejas de la cachorra se animaron con interés. Probablemente deberías ponerle nombre pronto, dijo Frank, asintiendo hacia la perra, antes de que me olvide y empiece a llamarla algo desafortunado. Grace rió suavemente. He estado pensando en ello. Apareció tan de repente, tan inesperadamente, y de alguna manera cambió todo en un momento. Creo que me gustaría llamarla Scout, porque me encontró, me exploró de alguna manera, y decidió que valía la pena seguirme. Scout. Frank probó el nombre. Me gusta, le queda bien. Como si supiera que estaban hablando de ella, Scout los miró a ambos y movió la cola, con la lengua colgando felizmente de su boca. Los días que siguieron cayeron en un patrón que se sintió sorprendentemente natural. Frank se levantaba temprano, como siempre lo había hecho, para atender a los animales y trabajar en varios proyectos del rancho. Grace se despertaba poco después y se ponía a hacer de la casa un hogar. Lavaba las cortinas y sacudía las alfombras, organizaba la cocina con una eficiencia que impresionó a Frank, y comenzó a planificar qué tipo de jardín podría sacarse del suelo del desierto si se regaba y cuidaba adecuadamente. Scout se recuperó rápidamente de su terrible experiencia de abandono y hambre. En solo unos días de comidas regulares, sus costillas eran menos prominentes y su energía aumentó drásticamente. Seguía a Grace a todas partes, aprendiendo los ritmos del rancho, investigando cada rincón de la propiedad con una curiosidad insaciable. Cuando Grace trabajaba adentro, Scout dormitaba cerca de sus pies. Cuando Grace se aventuraba afuera, Scout saltaba adelante, luego regresaba para asegurarse de que su persona todavía la seguía. Frank se encontró encantado con sus 2 nuevas compañeras. Se sorprendía a sí mismo observando a Grace mientras trabajaba, admirando la forma competente en que manejaba las tareas. La forma en que tarareaba suavemente para sí misma cuando pensaba que nadie la escuchaba. La forma en que se detenía ocasionalmente para secarse el sudor de la frente y mirar el paisaje como si intentara memorizarlo. Se estaba adaptando a la vida en el rancho mejor de lo que se había atrevido a esperar. Enfrentaba los desafíos con determinación práctica en lugar de quejas. Grace, por su parte, estaba descubriendo que había elegido más sabiamente de lo que había sabido. Frank era infaliblemente amable y respetuoso. Le daba espacio cuando lo necesitaba, pero también la hacía sentir genuinamente bienvenida.
La consultaba sobre decisiones del rancho, valorando su opinión de una manera que la hacía sentir como una verdadera socia, en lugar de simplemente una mujer que había adquirido para cocinar y limpiar. Era paciente con su ignorancia sobre cosas como cómo recoger huevos sin asustar a las gallinas o cómo bombear agua del pozo eficientemente, enseñándoles sin condescendencia. Y Scout, la inesperada adición a su hogar, parecía estar ayudándolos a encontrarse el uno al otro. La cachorra les dio algo de qué hablar, algo de lo que reírse juntos. Discutieron el entrenamiento de Scout, su personalidad en rápido desarrollo, sus cómicos intentos de perseguir liebres que eran el doble de su tamaño. La perra creó momentos de alegría y frustración compartidas que permitieron a Frank y Grace verse más claramente, entender cómo pensaba y reaccionaba la otra persona. Una tarde, aproximadamente una semana después de la llegada de Grace, Frank estaba trabajando en la reparación de una cerca en el otro lado de su propiedad cuando escuchó a Scout ladrar frenéticamente. La cachorra lo había acompañado ese día ya que Grace estaba lavando la ropa y se había estado entreteniendo persiguiendo lagartijas y en general siendo una molestia. Pero este ladrido era diferente, urgente y alarmado. Frank levantó la vista de su trabajo para ver a Scout retrocediendo de un montón de rocas, con el pelo erizado, todavía ladrando. Se le heló la sangre cuando vio la serpiente de cascabel enroscada entre las piedras. Su cola vibraba en advertencia. Su cabeza triangular seguía los movimientos de la cachorra. «Scout, ven», ordenó Frank bruscamente, soltando sus herramientas y moviéndose con cuidado hacia la perra. Pero Scout, joven y estúpida por la inexperiencia, no obedeció. En cambio, se lanzó hacia adelante, mordisqueando a la serpiente y luego saltando hacia atrás. La serpiente atacó con la velocidad del rayo y Scout aulló de dolor y terror. Frank los alcanzó en segundos, agarrando a Scout por el pescuezo y apartándola. Luego usó su pala para matar a la serpiente con 2 golpes rápidos. Pero el daño estaba hecho. Scout gemía y Frank podía ver las heridas punzantes en su pata delantera donde los colmillos de la serpiente habían penetrado. «Maldita sea», murmuró Frank, metiendo a la cachorra dentro de su camisa para mantenerla segura. Abandonó sus herramientas y corrió hacia la casa, con el corazón palpitante. Las mordeduras de serpiente eran peligrosas para los perros adultos. Para una cachorra del tamaño de Scout, la cantidad de veneno podría ser fácilmente fatal. Grace estaba colgando la ropa mojada cuando Frank llegó corriendo. Le bastó una mirada a su rostro y al bulto que se movía dentro de su camisa para saber que algo andaba mal. «¿Qué pasó?» «Una cascabel la mordió», dijo Frank secamente, sacando con cuidado a Scout de su camisa. La pata de la cachorra ya comenzaba a hincharse alrededor de la mordedura y gemía lastimosamente. Acaba de pasar, hace quizás 2 minutos. El rostro de Grace se puso blanco, pero no entró en pánico. «¿Qué hacemos?» «Necesito intentar sacar algo del veneno», dijo Frank, llevando a Scout hacia la casa. «Manténla tranquila. Mantén la mordedura por debajo de su corazón para ralentizar la propagación. Aparte de eso, es sobre todo cuestión de esperar y esperar que sea lo suficientemente fuerte para superarlo». Trabajaron juntos durante la siguiente hora. Frank usó su cuchillo, esterilizado en la llama, para hacer pequeños cortes en el sitio de la mordedura e intentó succionar el veneno que pudo. Grace mantuvo a Scout quieta, murmurando palabras tranquilizadoras, incluso mientras las lágrimas corrían por su rostro. Aplicaron compresas frías para ralentizar la hinchazón y le dieron a la cachorra pequeñas cantidades de agua. Scout estaba en evidente angustia, jadeando pesadamente, con los ojos vidriosos de dolor. La hinchazón se extendió por su pata a pesar de sus esfuerzos y gemía cada vez que tocaban el área afectada. Grace se negó a separarse de su lado. Se sentó en el suelo y acunó a la cachorra en su regazo, acariciando su pelaje, hablándole constantemente. Frank se sentó cerca, sintiéndose impotente y enojado. Enojado con la serpiente, consigo mismo por no haber sido más cuidadoso.
con la crueldad del universo que traería a esta pequeña perra a la vida de Grace solo para arrebatársela tan rápidamente. «Acaba de encontrarnos», susurró Grace con la voz quebrada. «No es justo». Estaba hambrienta y sola y finalmente encontró un lugar seguro. Y ahora esto. «Es fuerte», dijo Frank, aunque no estaba seguro de creerlo. «Sobrevivió sola durante quién sabe cuánto tiempo antes de que llegaras. Es una luchadora». Al atardecer y llegar la noche, la condición de Scout pareció estabilizarse. La hinchazón dejó de extenderse y su respiración se volvió menos dificultosa. Cayó en un sueño inquieto, temblando ocasionalmente, pero ya no gemía constantemente. Frank convenció a Grace de que comiera algo, aunque ella no se apartaría del lado de Scout para hacerlo. Le trajo un plato y se sentó con ella, ambos vigilando a la pequeña perra. «Sé que probablemente parece una tontería», dijo Grace en voz baja, picoteando su comida. «Preocuparse tanto por una perra que solo conozco desde hace una semana. Pero cuando la vi en el pueblo, algo simplemente conectó. Estaba sola y asustada, y yo había estado sola y asustada. Sentí que estábamos destinadas a encontrarnos». «No parece una tontería», le aseguró Frank. «Y por si sirve de algo, me alegro de que la hayas traído a casa, aunque…» No pudo terminar la frase. No pudo expresar la posibilidad de que Scout no sobreviviera. Se turnaron para dormir esa noche, uno de ellos siempre despierto para monitorear la condición de Scout. Por la mañana la cachorra estaba notablemente mejor. La hinchazón había comenzado a bajar y pudo lamer un poco de agua cuando se la ofrecieron. Por la tarde, logró comer una pequeña cantidad de comida. Al día siguiente, estaba débil, pero claramente iba a sobrevivir. El alivio de Grace fue palpable. Frank la encontró llorando en la cocina cuando pensó que él estaba afuera. Lágrimas de gratitud y agotamiento corrían por su rostro. Él dudó, luego se acercó y la rodeó cuidadosamente con sus brazos, ofreciéndole consuelo. Ella se apoyó en él, aceptando el abrazo, y por primera vez hubo una cercanía física entre ellos que se sintió correcta y natural. «Estaba tan asustada», admitió Grace, con la voz ahogada contra su hombro. Seguía pensando en cómo acababa de llegar, de empezar a sentir que tal vez había encontrado un lugar al que pertenecía. Y luego sucedió esto, y pensé que tal vez era una señal de que había cometido un error, de que no pertenecía aquí después de todo. «Perteneces aquí», dijo Frank con firmeza, sus brazos apretándose a su alrededor. «Y Scout pertenece aquí. Este es tu hogar, Grace, el de ambas. Una mordedura de serpiente no cambia eso. Los desafíos ocurren, los enfrentamos y seguimos adelante». Grace se apartó lo suficiente para mirarlo. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero también cálidos con algo que Frank temía nombrar. «Gracias, Frank, por todo. Por aceptar a Scout, por ayudarla cuando estaba herida, por ser tan paciente conmigo». «No tienes que agradecerme», dijo Frank. «Esto es lo que hacen los compañeros. Nos cuidamos el uno al otro y lo que nos importa». El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades. Frank se dio cuenta de lo cerca que estaban, de la sensación de ella en sus brazos, de la forma en que lo miraba. Quería besarla, lo deseaba con una intensidad que lo sorprendió, pero había prometido dejar que ella marcara el ritmo, así que en su lugar la soltó suavemente y dio un paso atrás. «Scout necesitará descansar unos días más», dijo, su voz más áspera de lo habitual. «Pero creo que va a estar bien». Grace asintió, secándose los ojos. Debería ir a ver cómo está. El incidente con la serpiente pareció cambiar algo entre ellos. Se sentían más cómodos el uno con el otro después, más dispuestos a compartir espacio y toques casuales. Grace ponía su mano en el brazo de Frank al hablar con él. Frank apoyaba brevemente su mano en el hombro de Grace al pasar detrás de ella. Estaban aprendiendo los ritmos del otro, sintonizándose con los estados de ánimo y las necesidades del otro. Scout se recuperó por completo en una semana, aunque a partir de entonces evitó esa área particular del rancho. Creció notablemente en ese tiempo. Sus patas se alargaron, sus zarpas parecían menos absurdamente grandes.
Su personalidad también estaba emergiendo, revelando una perra que era leal, juguetona y terca a partes iguales. Aprendía rápidamente cuando quería, dominando órdenes como siéntate, quieto y ven en solo unos días de entrenamiento. Pero también tenía una vena traviesa, robando los guantes de Frank cuando quería atención o acosando a las gallinas para su propia diversión. El día antes de que el predicador llegara a Gila Bend, Frank enganchó la carreta para un viaje al pueblo. Necesitaban provisiones, pero más importante, necesitaban hacer los arreglos para la boda. Grace dedicó tiempo extra a su apariencia, eligiendo su mejor vestido, uno de algodón verde oscuro que resaltaba sus ojos, y arreglando cuidadosamente su cabello. «Te ves encantadora», dijo Frank cuando ella salió de su habitación, y lo dijo con todo su corazón. Grace había sido bastante bonita cuando llegó, pero en las últimas 2 semanas algo había cambiado. Tal vez era el sol del desierto que le daba color a sus mejillas, o las mejores comidas que llenaban ligeramente su figura, o simplemente el hecho de que el agotamiento y la incertidumbre se habían desvanecido de su expresión. Cualquiera que fuera la razón, Frank se encontró pensando que era hermosa. «Gracias», dijo Grace, sonrojándose ligeramente. «Quería verme presentable para el pueblo. La gente sentirá curiosidad por mí». «Me imagino que estarán fuera de sí de curiosidad», confirmó Frank con una sonrisa. «Martha Henderson ya habrá difundido la noticia a todos en un radio de 50 millas. Eres lo más interesante que le ha pasado a Gila Bend en meses». Hicieron el viaje al pueblo con Scout sentada entre ellos, la cachorra alerta e interesada en todo. A la perra le habían gustado los paseos en carreta, disfrutando del movimiento y el paisaje cambiante. Grace había atado una cuerda alrededor del cuello de Scout como una correa improvisada, preocupada de que la cachorra se escapara en el pueblo. Gila Bend estaba moderadamente concurrido cuando llegaron, y la predicción de Frank resultó ser precisa. A los pocos minutos de su llegada, los curiosos del pueblo encontraron razones para pasar y echar un vistazo a la novia por correspondencia de Frank. La mayoría fueron bastante amables, ofreciendo saludos y bienvenidas. Martha Henderson se abalanzó sobre ellos de inmediato, ansiosa por saber todo sobre cómo se estaba adaptando Grace. «Te ves bien», declaró Martha después de un minucioso examen visual de Grace. «La vida en el rancho debe sentarte bien. Y mira cómo ha crecido esa cachorra. Juro que es el doble de grande que cuando te la llevaste». «Todo ha sido maravilloso», le aseguró Grace. «Frank ha sido muy amable y el rancho es encantador. Me siento muy afortunada». Visitaron la tienda general para abastecerse de provisiones. Grace seleccionó tela para nuevas cortinas y material para vestidos con cuidadosa consideración tanto de la calidad como del costo, mostrando la frugalidad práctica que Frank apreciaba. Frank ordenó madera para varios proyectos y reabasteció sus productos básicos. La esposa del tendero, una mujer agradable llamada Sarah Chen, cuya familia había venido de China para trabajar en los ferrocarriles y se quedó en Arizona, dio una cálida bienvenida a Grace y le ofreció consejos sobre el cultivo de hortalizas en el desierto. «El agua lo es todo», explicó Sarah. «Debes regar temprano en la mañana o en la noche, nunca en el calor del día, y la tela de sombra ayuda a proteger las plantas tiernas del peor sol. Te mostraré mi jardín detrás de la tienda. Quizás saques algunas ideas». Grace aceptó con entusiasmo, y las dos mujeres pasaron casi una hora discutiendo sobre plantas y técnicas de jardinería, mientras Frank y el señor Chen cargaban las provisiones en la carreta. Scout siguió a las mujeres, investigando el jardín de la tienda con gran interés y solo intentando desenterrar plantas 2 veces. El predicador Morrison se alojaba en la pensión y lo encontraron allí tomando café en el porche. Era un predicador de circuito que viajaba entre pequeños pueblos y ranchos aislados para llevar la religión a la dispersa población del territorio. Era un hombre de mediana edad con ojos amables y un rostro curtido que hablaba de años pasados viajando en condiciones duras. «Frank Ferguson», lo saludó el predicador cálidamente. «Qué bueno verte, y esta debe ser la joven de la que he estado oyendo hablar». «Grace Donnelly», dijo Grace, ofreciendo su mano,
Pronto seré Grace Ferguson si está dispuesto a oficiar la ceremonia. Nada me complacería más, le aseguró el predicador Morrison. Mañana por la tarde, digamos a las 2 en la iglesia. Eso sería perfecto, asintió Frank. Solo una ceremonia sencilla. No hay necesidad de nada elaborado. Lo sencillo suele ser lo mejor, dijo el predicador. El compromiso es lo que importa, no los adornos. ¿Tendrán testigos? Martha y George Henderson han aceptado, dijo Frank. Y me imagino que cualquier otra persona del pueblo que tenga curiosidad probablemente asistirá. El predicador Morrison rió. Probablemente sí. Bueno, los veré a ambos mañana entonces. Permítame decir, señorita Donnelly, que creo que se necesita un gran coraje para viajar tan lejos para comenzar una nueva vida. Espero que sea muy feliz aquí. Gracias, predicador, dijo Grace cálidamente. Creo que lo seré. Terminaron sus asuntos en el pueblo y regresaron al rancho a última hora de la tarde. Grace estaba más callada en el viaje de regreso, y Frank se preguntó si estaba nerviosa por el día siguiente. Él mismo se sentía nervioso, con el estómago apretado por la anticipación y un toque de miedo. ¿Y si cambiaba de opinión? ¿Y si se despertaba mañana y se daba cuenta de que estaba cometiendo un error? ¿Estás teniendo dudas?, preguntó finalmente, incapaz de soportar el silencio. Grace se volvió para mirarlo, sorprendida. No, ¿y tú? No, dijo Frank rápidamente. Es que has estado callada. Me preocupaba que tal vez te estuvieras arrepintiendo. No me arrepiento de nada, le aseguró Grace. Se inclinó y le puso la mano en el brazo, un gesto que se estaba volviendo familiar. Solo estaba pensando en mañana, en lo que significará. Esta es la última noche que seré Grace Donnelly. Mañana me convertiré en Grace Ferguson. Se siente trascendental. Es trascendental, asintió Frank. Pero también, en cierto modo, es solo hacer oficial lo que ya ha estado sucediendo. Ya has estado haciendo de este rancho tu hogar. Ya has sido mi socia en su gestión. La ceremonia solo pone palabras a lo que ya se está volviendo real. Grace sonrió. Esa es una forma encantadora de verlo. Esa noche cenaron juntos como se había convertido en su costumbre, hablando de cosas pequeñas, cómodos en la presencia del otro. Scout se había agotado explorando el pueblo y dormía profundamente junto al fuego. Cuando la luz se desvaneció y llegó la hora de retirarse, Grace se levantó y se acercó a donde estaba sentado Frank. «Quiero que sepas», dijo en voz baja, «que me alegro de que fueras tú, que estoy agradecida de que mi carta te encontrara a ti específicamente. Creo que vamos a ser buenos el uno para el otro, Frank Ferguson». Frank se levantó y tomó sus manos entre las suyas, mirando su rostro levantado. «Yo también lo creo, Grace. Pasaré cada día tratando de ser digno del salto de fe que diste al venir aquí». «Ya lo eres», dijo Grace. Apretó sus manos, luego las soltó y dio un paso atrás. «Debería ir a dormir. Mañana es un gran día». «Un gran día», repitió Frank, observando cómo desaparecía en su habitación, con Scout siguiéndola como siempre. Frank permaneció despierto durante mucho tiempo esa noche, pensando en las últimas 2 semanas y en el día que vendría. Había estado solo durante tanto tiempo que casi había olvidado lo que era tener a alguien más a quien considerar, por quien preocuparse, para quien planificar. La presencia de Grace había cambiado todo en su vida diaria, y completamente para mejor. La casa se sentía más cálida, más viva. Las comidas eran eventos que esperar con ansias, en lugar de solo combustible para seguir trabajando. Se sorprendía a sí mismo sonriendo por nada, solo porque Grace se había reído de algo que hizo Scout o porque le había agradecido alguna pequeña amabilidad. ¿Era esto amor? Frank no estaba seguro. Se sentía diferente de lo que había esperado, menos como un rayo y más como un fuego que se calentaba lentamente. Pero se sentía bien y real, y valía la pena cultivarlo. Pensó que quizás el amor no era algo que sucedía de repente, sino algo que crecía día a día, construido sobre experiencias compartidas y respeto mutuo y afecto genuino. Si ese era el caso, entonces él y Grace estaban en buen camino. La mañana de la boda amaneció clara y calurosa, como solían ser las mañanas de Arizona.
Frank se levantó temprano a pesar de haber dormido mal, demasiado nervioso para descansar adecuadamente. Completó sus tareas matutinas en tiempo récord. Luego pasó una hora preparándose con más cuidado del que jamás había aplicado a su apariencia en su vida. Se afeitó con mano firme, a pesar de su nerviosismo, se peinó el cabello hacia atrás con agua y se puso su mejor ropa. Una camisa blanca que había estado guardando y pantalones oscuros que solo usaba para ocasiones especiales. Grace salió de su habitación luciendo tan encantadora que Frank sintió que se le cortaba la respiración. Llevaba un vestido que no había visto antes, hecho de una tela de un azul suave que debía ser de su vida antes de Arizona. No era un vestido de novia elaborado de ninguna manera, pero estaba limpio y planchado y le quedaba perfectamente. Se había arreglado su cabello rojizo en un estilo más complejo de lo habitual, con pequeñas trenzas trabajadas en un moño en la nuca. Se veía nerviosa y esperanzada y hermosa. «Te ves maravillosa», logró decir Frank, su voz saliendo más áspera de lo previsto. «Tú también», respondió Grace, sus mejillas sonrojándose ligeramente. «Nunca te había visto con esa camisa. Te queda muy bien». Se quedaron allí torpemente por un momento, ambos vestidos con sus mejores galas, el peso de lo que estaban a punto de hacer suspendido entre ellos. Entonces Scout rompió la tensión saltando, con la cola moviéndose furiosamente, completamente ajena a la importancia del día, pero emocionada por la energía inusual en la casa. «Supongo que deberíamos llevarla con nosotros», dijo Grace, inclinándose para acariciar la cabeza de la cachorra. «Ella también es parte de esta familia, después de todo». «Está bien», asintió Frank, «aunque tendremos que mantenerla con la correa. No confío en que no cause un caos en la iglesia». El viaje al pueblo pareció demasiado largo y demasiado corto a la vez. Estaban mayormente en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Scout se sentó entre ellos como de costumbre, jadeando felizmente. El paisaje brillaba bajo el calor, el mismo desierto que había presenciado tantos otros momentos significativos en tantas otras vidas, indiferente y eterno. La pequeña iglesia de Gila Bend ya estaba ocupada cuando llegaron. La noticia se había extendido, y parecía que la mitad del pueblo había decidido asistir. Martha Henderson estaba allí, por supuesto, radiante de satisfacción por haber acertado en su predicción de que Grace y Frank se llevarían bien. George Henderson estaba junto a su esposa, incómodo en un traje, pero sonriendo genuinamente. Los Chen estaban allí junto con varios otros comerciantes que Frank conocía del pueblo. Un puñado de rancheros de los alrededores habían hecho el viaje, curiosos por conocer a la novia de Frank y celebrar con él. La ceremonia en sí fue simple y breve. El predicador Morrison los guió a través de los votos tradicionales, pidiéndoles que se comprometieran el uno con el otro en los buenos y en los malos momentos, en la salud y en la enfermedad, mientras ambos vivieran. La voz de Frank fue firme mientras hacía sus promesas, mirando a los ojos verdes de Grace y sintiendo cada palabra. La voz de Grace tembló ligeramente al principio, pero se fortaleció mientras pronunciaba sus votos. Su mirada nunca se apartó de la de él. «Ahora los declaro marido y mujer», declaró el predicador Morrison con evidente satisfacción. «Frank, puedes besar a la novia». Fue su primer beso, y Frank era muy consciente de su audiencia. Lo mantuvo casto y breve, solo una suave presión de labios que, sin embargo, envió una oleada de calor a través de él. Las mejillas de Grace estaban rosadas cuando se separaron, pero ella sonreía, y Frank pensó que vio algo en sus ojos que podría haber sido el comienzo del amor, o al menos su promesa. La congregación aplaudió y de repente se vieron rodeados de personas que les deseaban lo mejor, ofreciendo felicitaciones y consejos. Martha abrazó a Grace con fuerza, dándole la bienvenida formal a la comunidad. Varios de los rancheros le dieron una palmada en la espalda a Frank y le dijeron que era un hombre afortunado. Sarah Chen le puso un paquete en las manos a Grace, susurrando que contenía semillas para su jardín e instrucciones para plantar. Alguien había organizado una pequeña recepción en la pensión,
y todos se trasladaron allí en grupo. Había comida y bebida, nada elegante, pero abundante y ofrecida con genuina buena voluntad. Scout fue un éxito entre los niños presentes, que se turnaban para lanzarle palos y reírse de sus payasadas. Grace fue recibida cálidamente por las otras mujeres, que parecían complacidas de tener otra presencia femenina en su mundo dominado por hombres, y ansiosas por ofrecer su amistad. Frank se encontró relajándose a medida que avanzaba la tarde. La tensión nerviosa que lo había atenazado toda la mañana finalmente se disipó. Esto era real. Grace era su esposa ahora, legalmente y ante Dios y la comunidad. Realmente estaban comenzando su vida juntos. La observó desde el otro lado de la habitación, hablando animadamente con Sarah Chen y Martha Henderson, con Scout a sus pies, y sintió una oleada de satisfacción tan fuerte que fue casi dolorosa. Se quedaron en el pueblo hasta el anochecer, más tiempo de lo que Frank había planeado inicialmente. Pero la recepción fue una celebración tan cálida que se sintió mal irse demasiado pronto. Cuando finalmente subieron a la carreta para volver a casa, ambos estaban cansados pero felices, sus rostros ligeramente quemados por el sol por el tiempo pasado al aire libre, sus corazones llenos por la bienvenida de la comunidad. «Eso fue maravilloso», dijo Grace mientras dejaban atrás Gila Bend. «Todos fueron muy amables. No me había dado cuenta de lo preocupada que estaba por ser aceptada, por si la gente pensaría mal de nuestro acuerdo, pero simplemente parecían felices por nosotros. La gente de aquí entiende la practicidad», explicó Frank. «La vida en el territorio es lo suficientemente dura como para no juzgar a los demás por hacer lo que necesitan para sobrevivir y construir una vida. Y además, cualquiera que pasara 5 minutos contigo vería que eres exactamente el tipo de mujer que este lugar necesita. Inteligente, fuerte y dispuesta a trabajar duro». «Me estás haciendo sonrojar», protestó Grace, pero se veía complacida. Cuando llegaron de nuevo al rancho, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con esos colores dramáticos que Grace había llegado a amar. Frank la ayudó a bajar de la carreta y por un momento se quedaron allí en el patio, de la mano, simplemente mirando su hogar. «Supongo que debería mover tus cosas al dormitorio principal», dijo Frank con cuidado, «ya que estamos casados ahora. A menos que prefieras mantener tu propia habitación». Grace se mordió el labio, considerándolo. Creo que me gustaría compartir tu habitación, si está bien. Somos marido y mujer ahora. Parece lo correcto». Frank sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. «¿Estás segura? No quiero que te sientas obligada». «Estoy segura», dijo Grace con firmeza. «Confío en ti, Frank, y quiero que estemos verdaderamente casados, no solo de nombre». Trabajaron juntos para mover las pertenencias de Grace al dormitorio principal, creando espacio para sus cosas entre las de Frank. Se sintió significativo, esta fusión de sus posesiones, este compartir de espacio personal. Scout supervisó el proceso, tumbada en la puerta y ofreciendo ocasionalmente comentarios inútiles en forma de ladridos agudos. Esa noche, por primera vez, se acostaron juntos como marido y mujer. Frank fue gentil y paciente, consciente de la relativa inexperiencia de Grace y queriendo que la experiencia fuera buena para ella. Grace estaba nerviosa pero confiada, permitiéndose ser vulnerable con él de esta manera tan íntima. Lo que pasó entre ellos fue tierno en lugar de apasionado, una exploración cuidadosa y un regalo mutuo de sí mismos. Después, acostados en la oscuridad con la cabeza de Grace en su hombro y Scout roncando suavemente desde su manta en la esquina, Frank se sintió más en paz de lo que había estado en años. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja, acariciando el cabello de Grace. «Estoy maravillosamente», susurró Grace. «Gracias por ser tan gentil conmigo, por ser tan tú». «Gracias por confiar en mí», respondió Frank, «por arriesgarte conmigo en esta vida». «Fue la mejor oportunidad que he tomado», dijo Grace, y Frank pudo oír la sonrisa en su voz. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El verano se intensificó, trayendo consigo el calor brutal del desierto de Arizona y las dramáticas tormentas de la temporada de monzones.
Grace se adaptó a los ritmos de la vida en el rancho con una resistencia impresionante. Aprendió a manejar las gallinas, logrando una mejor producción de huevos mediante una cuidadosa atención a su alimentación y agua. Estableció su jardín con la ayuda de Sarah Chen, creando una parcela pequeña pero productiva que proporcionaba verduras frescas a pesar del clima desafiante. Se hizo cargo de la cocina y la mayor parte de las tareas del hogar, pero también insistió en aprender el trabajo del rancho en sí. Quería poder ayudar a Frank con el ganado y las interminables reparaciones y mejoras que la vida en el rancho exigía. Scout pasó de ser una cachorra torpe a una perra adolescente de patas largas. Su personalidad continuó desarrollándose de maneras a veces sorprendentes. Se autoproclamó guardiana de las gallinas, a pesar de haberlas atormentado cuando era más pequeña, y ladraba ferozmente ante cualquier amenaza percibida a su rebaño. Aprendió a ayudar a Frank a mover el ganado, mostrando un instinto natural para el pastoreo que sugería que podría tener algo de perro pastor en su linaje mixto, y permaneció completamente devota a Grace, siguiéndola a todas partes, durmiendo al lado de la cama cada noche, siempre manteniendo un ojo en su persona elegida. Frank y Grace se adaptaron a la vida matrimonial con una facilidad sorprendente. Aprendieron los hábitos y peculiaridades del otro, ajustándose para acomodarse mutuamente. Grace aprendió que a Frank le gustaba el café fuerte y prefería resolver los problemas en silencio antes de discutirlos. Frank aprendió que Grace tarareaba cuando estaba contenta y necesitaba tiempo a solas con sus libros para recargarse. Tuvieron sus desacuerdos, como cualquier pareja, pero aprendieron a hablar de ellos con respeto y un interés genuino en entender la perspectiva del otro. Y lenta, cuidadosamente, lo que había comenzado como un acuerdo práctico, basado en la necesidad mutua, se transformó en algo más profundo y precioso. Frank se encontró pensando en Grace constantemente cuando trabajaba lejos de la casa, esperando con ansias volver a ella. Grace se sorprendía a sí misma, sonriendo solo al pensar en Frank, apreciando su firme fiabilidad y su tranquila amabilidad. La intimidad física entre ellos se profundizó y se volvió más segura. Cada uno aprendió lo que le daba placer al otro. Su conexión se fortalecía con cada noche compartida. Para cuando llegó el otoño, trayendo alivio del peor calor, Frank se dio cuenta con algo parecido al asombro de que se había enamorado completamente de su esposa. No fue un solo momento de revelación, sino una acumulación de 1000 pequeños momentos. Grace riendo de una de las payasadas de Scout. Grace trabajando a su lado para reparar una cerca. Grace leyendo en voz alta por las noches mientras él remendaba arreos. Grace buscando su mano mientras se sentaban a ver el atardecer. Todo se había tejido en algo que se sentía inquebrantable y verdadero. Se lo dijo una noche mientras estaban sentados en el porche, con Scout tumbada a sus pies, el aire finalmente lo suficientemente fresco para estar cómodos. Las palabras salieron torpes e inciertas, pero salieron. Grace, necesito decirte algo. Sé que cuando empezamos esto era un acuerdo más que nada, pero en algún momento se convirtió en más que eso para mí. Me he enamorado de ti, verdadera y completamente, y quería que lo supieras. Grace guardó silencio por un momento y el corazón de Frank martilleó dolorosamente, preocupado de haber hablado demasiado pronto o de haberla hecho sentir incómoda. Pero entonces ella se volvió hacia él con lágrimas brillando en sus ojos y una sonrisa que iluminó todo su rostro. Oh, Frank, yo también te amo. He tenido miedo de decirlo, preocupada de que tal vez fuera demasiado pronto o de que pensaras que solo lo decía porque estamos casados. Pero te amo. Eres el mejor hombre que he conocido. Y cada día estoy agradecida de haber encontrado el coraje para escribir esa primera carta. Se besaron allí en el porche. No el beso cuidadoso del día de su boda, sino algo más profundo y apasionado. Un reconocimiento de sentimientos que habían estado creciendo durante meses. Scout, perturbada por el movimiento, resopló molesta por haber interrumpido su descanso, lo que los hizo reír a ambos contra los labios del otro. La vida continuó su progresión constante. Enfrentaron desafíos a medida que llegaban. Una sequía que preocupó a Frank por su ganado.
Un ataque de enfermedad que postró a Grace durante una semana. Un pequeño incendio en el granero que detectaron lo suficientemente temprano como para evitar daños mayores. Pero enfrentaron todo juntos, como socios y ahora como personas genuinamente enamoradas. La primavera siguiente, Grace anunció que estaba embarazada. Frank recibió la noticia con una alegría tan profunda que apenas podía hablar. Simplemente la atrajo a sus brazos y la abrazó, con el rostro enterrado en su cabello, el corazón lleno hasta reventar. Iban a ser padres. Su familia, que había comenzado solo con ellos dos y una cachorra callejera, estaba creciendo. Scout pareció entender que algo era diferente, volviéndose aún más protectora de Grace a medida que avanzaba su embarazo. La perra apoyaba la cabeza en el vientre hinchado de Grace como si escuchara la vida que crecía dentro. Se posicionaba entre Grace y cualquiera que se acercara, tomando en serio sus deberes de guardiana. El embarazo de Grace no fue fácil. El calor del verano fue más duro para ella en su condición, y lidió con náuseas y agotamiento que a veces la dejaban frustrada y llorosa. Pero Frank fue atento y paciente, asumiendo más trabajo doméstico sin quejarse, frotando su espalda dolorida por las noches, trayéndole agua fresca durante todo el día. Su cuidado gentil durante este tiempo vulnerable profundizó aún más el amor de Grace por él. A finales de octubre de 1884, Grace se puso de parto. Frank cabalgó duro hasta el pueblo para buscar a Martha Henderson, que tenía experiencia en partos, y luego pasó las horas más largas de su vida esperando mientras Grace trabajaba en su dormitorio. Podía oír sus gritos de dolor, y cada uno se sentía como un cuchillo en su corazón. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Solo podía pasear por la habitación principal y rezar más fuerte de lo que nunca había rezado por nada. Martha finalmente salió cerca del amanecer, cansada, pero sonriendo. «Tienes un hijo, Frank, un bebé sano, y Grace lo hizo maravillosamente. Está cansada, pero bien. Puedes ir a conocer a tu hijo ahora». Frank entró en el dormitorio con las piernas temblorosas para encontrar a Grace apoyada en la cama, agotada y sudorosa, pero radiante de alegría, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas. Levantó la vista cuando él entró y su sonrisa fue temblorosa, pero llena de amor. «Ven a conocer a tu hijo», dijo en voz baja. Frank se acercó a la cama y miró al bebé en los brazos de Grace. ¿Su hijo? El bebé tenía la cara roja y arrugada, con una sorprendente cantidad de pelo oscuro y pequeños puños que se agitaban en el aire. Frank sintió que algo se abría en su pecho. Algún muro final que había estado sosteniendo se desmoronaba por completo. Este era su hijo, suyo y de Grace, una persona que habían creado juntos, una vida que continuaría en el futuro. «Es perfecto», susurró Frank, con la voz ahogada por la emoción. «Lo hiciste muy bien, Grace. Estoy muy orgulloso de ti». «¿Quieres sostenerlo?», preguntó Grace, y Frank asintió, incapaz de hablar. Ella le pasó cuidadosamente el bebé a sus brazos, y Frank miró a su hijo con asombro. Scout, que había estado esperando ansiosamente junto a la puerta, se deslizó en la habitación y se acercó a la cama con cautela. Olfateó cuidadosamente al recién llegado, luego miró a Grace como pidiendo confirmación de que esto era aceptable. Grace rió suavemente y le aseguró a la perra que el bebé era de la familia, y Scout pareció aceptarlo, acomodándose cerca de la cama para vigilar a su manada ampliada. Llamaron a su hijo Samuel en honor al abuelo de Frank, Samuel Ferguson, nacido en el territorio de Arizona de padres que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido una vida juntos a través de la determinación y el amor creciente. Los años que siguieron no estuvieron exentos de desafíos. La ganadería siempre fue difícil, sujeta a los caprichos del clima y los precios del mercado, y a los 100 pequeños desastres que podían ocurrirle al ganado y a la tierra. Pero Frank y Grace enfrentaron todo juntos, su asociación fortalecida por un afecto genuino y un profundo respeto mutuo. Scout demostró ser una excelente perra de rancho al llegar a la edad adulta. Trabajaba con el ganado con Frank y vigilaba la granja con feroz dedicación. Fue paciente y gentil con Samuel mientras crecía de bebé a niño pequeño,
permitiéndole tirar de sus orejas y usarla como almohada. Siempre con cuidado de no lastimarlo, incluso cuando él era menos que cuidadoso con ella. Cuando Samuel tenía 2 años, Grace dio a luz a gemelas, Emma y Alice, que trajeron caos y alegría al hogar en igual medida. La casa del rancho que Frank había construido solo para él, de repente parecía pequeña pero llena de vida. Resonaba con las risas de los niños, los ladridos de Scout y el canto de Grace mientras trabajaba. Frank apenas podía recordar la soledad de sus días de soltero. Apenas podía recordar lo que se sentía al sentarse solo junto al fuego sin nadie con quien hablar. El rancho prosperó con los años. Frank expandió su rebaño y finalmente contrató a 2 peones para ayudar con la creciente operación. Construyó una adición a la casa para acomodar a su creciente familia y darles a todos más espacio. Los álamos crecieron altos y proporcionaron una bendita sombra. El jardín de Grace floreció y se hizo conocida en la zona por sus verduras y sus consejos prácticos sobre jardinería en el desierto. Cuando Scout envejeció y su hocico se volvió gris, siguió siendo la amada compañera de la familia. Los niños la adoraban y ella toleraba su atención con paciente buen humor, incluso cuando sus articulaciones le dolían y se movía más lentamente. Cuando finalmente falleció pacíficamente una noche mientras dormía, casi 12 años después de que Grace la encontrara en Gila Bend, toda la familia la lloró. La enterraron en una pequeña loma con vistas al rancho, donde podía vigilar la tierra que había ayudado a proteger. Tuvo una buena vida, dijo Grace, con lágrimas corriendo por su rostro mientras estaban junto a la tumba de Scout. Se suponía que iba a morir sola y olvidada en el pueblo, pero en cambio tuvo años de amor y propósito. Siempre estaré agradecida de que nos encontrara. De que te encontrara a ti, corrigió Frank suavemente, con el brazo alrededor de sus hombros. Ella supo que eras especial desde el primer momento, igual que yo. Finalmente consiguieron otro cachorro, una hembra de la camada de la perra de Sarah Chen, y la llamaron Scout Segunda en honor a la perra que había unido a Frank y Grace. La nueva Scout no tenía exactamente la misma personalidad que su homónima, pero era leal y trabajadora, y se convirtió en una parte importante de la familia por derecho propio. Samuel se convirtió en un joven robusto que amaba el rancho y mostraba todas las señales de querer continuar el trabajo de su padre. Emma y Alice eran salvajes y valientes, montaban a caballo casi antes de poder caminar, ayudando con el ganado a pesar de las protestas de su madre de que tal trabajo no era de señoritas. Grace solo se reía de tales preocupaciones. Sus hijas eran chicas de rancho, y no las tendría de otra manera. En su 10º aniversario de bodas, Frank y Grace cabalgaron hasta un lugar favorito en el rancho. Un lugar donde un pequeño manantial creaba un bolsillo de verdor en el desierto, donde los álamos daban sombra y el sonido del agua era una presencia constante. Dejaron a los niños con los peones por la noche, queriendo solo unas horas a solas. Se sentaron en la hierba viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja, púrpura y rosa. Sus dedos entrelazados, cómodos en el silencio que provenía de años de verdadera compañía. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Frank en voz baja, de dejar todo lo que conocías para venir aquí, de arriesgarte tanto con un extraño. Grace se volvió para mirarlo, sus ojos verdes cálidos de amor y satisfacción. Ni por un solo momento. Esta vida, esta familia, tú, eres todo lo que no sabía que necesitaba. Estaba tan asustada cuando subí a esa diligencia en San Luis. Pensé que solo estaba haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Pero encontré mucho más que supervivencia aquí. Encontré un hogar. Encontré el amor. Me encontré a mí misma. Estaba tan solo antes de que vinieras, confesó Frank. Ni siquiera me di cuenta de lo solo que estaba hasta que de repente ya no lo estuve. Llenaste espacios en mi vida que no sabía que estaban vacíos. Nos salvamos mutuamente, dijo Grace simplemente. Eso es lo que pienso. Ambos estábamos a la deriva a nuestra manera y nos encontramos y construimos algo sólido a lo que aferrarnos. Y Scout nos unió, añadió Frank con una sonrisa. Esa ridícula cachorra callejera que decidió que necesitabas que te siguieran a casa. La mejor decisión que tomó en su vida.
Grace rió. Todavía la extraño a veces. Veo algo que le hubiera encantado, algún conejo que perseguir o algún olor interesante, y pienso en señalárselo antes de recordar que se ha ido. Tuvo una buena vida, sin embargo, dijo Frank, porque tú se la diste, igual que me la diste a mí. Frank Ferguson, ¿te estás poniendo sentimental conmigo?, bromeó Grace, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Siempre que se trata de ti, respondió Frank, y la acercó y la besó mientras el sol desaparecía bajo el horizonte y las estrellas comenzaban a emerger. Regresaron a la casa cuando cayó la oscuridad total, cabalgando lentamente, sin prisa por terminar este tiempo juntos. La casa estaba iluminada, una luz cálida se derramaba por las ventanas, y podían ver a sus hijos a través del cristal, jugando a algún juego que los hacía reír. Scout Segunda ladró un saludo mientras se acercaban, y los peones saludaron desde donde estaban sentados cerca del granero, fumando y hablando. Esto era el hogar. Esto era la familia. Esta era la vida que había comenzado con una carta desesperada escrita a una agencia matrimonial, con un vaquero solitario esperando compañía, con una cachorra callejera que siguió a una novia por correspondencia a un rancho en medio del desierto de Arizona. A medida que los años continuaron pasando, el amor de Frank y Grace solo se profundizó. Envejecieron juntos, sus rostros curtidos como el paisaje que los rodeaba, sus cuerpos volviéndose menos capaces, pero sus espíritus permaneciendo fuertes. Vieron a sus hijos crecer y formar sus propias familias. Samuel se hizo cargo de las operaciones del rancho, dirigiéndolo con la misma integridad que su padre había mostrado. Emma se casó con un ranchero del valle vecino y se convirtió en una especie de leyenda en el territorio por su habilidad con los caballos. Alice sorprendió a todos al convertirse en maestra, estableciendo una pequeña escuela que servía a las dispersas familias de rancheros de la zona. Frank y Grace se convirtieron en abuelos, luego en bisabuelos, sus árboles genealógicos extendiéndose por todo el territorio. A través de todo, permanecieron devotos el uno al otro, todavía tomados de la mano cuando caminaban, todavía intercambiando miradas llenas de significado privado a través de habitaciones concurridas, todavía encontrando alegría en la presencia del otro después de décadas de matrimonio. En las noches tranquilas, cuando la casa estaba vacía de todos excepto de ellos dos, a veces recordaban aquellos primeros días. La llegada de Grace cubierta de polvo, Scout apareciendo como por destino, el nerviosismo, la incertidumbre y la esperanza que habían definido esas primeras semanas. Supe que te amaba cuando trajiste a Scout a casa, dijo Frank una vez, cuando ambos ya pasaban de los 60 años. Una mujer que vería a una criatura necesitada e insistiría en ayudarla, que lucharía por su vida cuando la mordieran, que la lloraría cuando muriera. Esa es una mujer con la que vale la pena pasar toda una vida. Supe que te amaba cuando aceptaste traerla, replicó Grace. Un hombre que dejaría de lado sus propias preocupaciones prácticas porque su nueva esposa se lo pidió, que se quedaría despierto toda la noche ayudando a cuidar a una cachorra herida a la que no tenía ningún apego real, que me consolaría cuando tenía miedo. Ese es un hombre con el que vale la pena construir una vida. Supongo que ambos somos afortunados entonces, dijo Frank. Los más afortunados, asintió Grace, apoyando la cabeza en su hombro mientras se sentaban en el porche, viendo otro espectacular atardecer en el desierto, todavía encontrando belleza y significado en el paisaje que había sido testigo del desarrollo de su historia de amor. Cuando Frank falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 73 años, Grace lo lloró profundamente, pero sin arrepentimiento. Se les habían concedido 45 años juntos, 4 décadas y media de compañerismo, amor y familia. Sabía lo raro y precioso que era eso. Sabía que muchas personas pasaban toda su vida sin experimentar siquiera una fracción de lo que ella y Frank habían compartido. Grace vivió otros 3 años rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, todavía lúcida y comprometida con la vida hasta el final. Cuando falleció, también pacíficamente en el mismo dormitorio donde había dado a luz a sus hijos,
Su familia se aseguró de que fuera enterrada junto a Frank en esa loma con vistas al rancho, cerca de donde Scout había sido enterrada tantos años antes. El rancho permaneció en la familia, pasando de generación en generación, cada una añadiendo sus propios capítulos a la historia mientras honraba la base que Frank y Grace habían construido. La casa original fue finalmente reemplazada por algo más grande y moderno, pero la familia se aseguró de preservar también la vieja estructura de adobe, manteniéndola como una especie de santuario de los orígenes de la familia. Y a veces, en las horas tranquilas de la noche, cuando la luz era la adecuada, los miembros de la familia juraban que todavía podían sentir la presencia de esa familia original. Frank, Grace y Scout, conectados para siempre, recordados para siempre, su historia de amor tejida en la misma tela de la tierra. Todo había comenzado con soledad y desesperación, con una carta enviada a través del país y una mujer lo suficientemente valiente como para responderla. Se había solidificado con una cachorra callejera que eligió seguir a esa mujer a un rancho donde se la necesitaba. Y había crecido hasta convertirse en algo hermoso y duradero, un legado de amor, compañerismo y familia que se extendió mucho más allá de las dos personas que lo habían iniciado todo. El Rancho Ferguson se hizo conocido en todo Arizona, no solo como una exitosa operación ganadera, sino como un lugar donde el amor había echado raíces en el desierto y se había convertido en algo notable. La historia de Frank, Grace y Scout se contó y se volvió a contar, convirtiéndose en parte de la leyenda local. Un recordatorio de que a veces las mejores cosas de la vida provienen de los lugares más inesperados, que el amor puede crecer en los entornos más duros y que arriesgarse por la esperanza puede llevar a recompensas extraordinarias. Al final, Frank Ferguson había escrito una carta buscando compañía y encontró una compañera. Grace Donnelly había respondido buscando seguridad y encontró el amor. Y Scout, la cachorra callejera que apareció en el momento justo, había encontrado un hogar y un propósito, y sin quererlo había ayudado a crear una familia que perduraría por generaciones. Era una historia sencilla en muchos sentidos, el tipo de historia que se desarrolló innumerables veces en la frontera occidental mientras la gente buscaba construir vidas en circunstancias difíciles. Pero también era extraordinaria por derecho propio, un testimonio del poder de la bondad, el coraje y la profunda necesidad humana de conexión. Y así, la historia del vaquero solitario que encontró la alegría cuando una cachorra callejera siguió a su novia por correspondencia al rancho, se convirtió en parte de la historia del territorio de Arizona. Un hilo pequeño pero significativo en el tapiz más grande del oeste americano, recordado y apreciado por los que vinieron después. Un recordatorio de que el amor en todas sus formas tiene el poder de transformar vidas y crear algo hermoso a partir del desierto mismo.